Ahora nos vamos al sector de las valoraciones de inmuebles con TINSA para hacer balance del 2020 y las previsiones para el 2021. Y para ello tenemos con nosotros a otro de los grandes protagonistas del sector inmobiliario, a Pedro Soria, director comercial de TINSA. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Meli. Bueno, un placer estar con nosotros aquí en este balance que estamos haciendo y, bueno, me gustaría que nos dijeras pues cómo ha ido evolucionando el 2020 en vuestro sector, en el sector de las valoraciones y también un poco de cara al sector inmobiliario en general, ¿qué va a pasar en el 2021? Pues mira, Meli, después de un año que en abril la verdad es que pintaba que era como para olvidar por toda la afectación del COVID, la verdad es que desde nuestra posición el balance finalmente entiendo va a ser muy, muy positivo en este 2020. Que ha sido un año que la verdad es que podríamos definir como intenso, ¿no? O sea, parece que tan solo en 12 meses se han dado para tanto, ¿no? Oí antes a David Martínez cuando hablaba del concepto de montaña rusa, me parece que es el concepto perfecto, ¿no? Y fíjate que desde que estalló la crisis del COVID, o hasta que estalló, perdona, o sea, podemos decir que el sector inmobiliario pues está gozando de una buena salud, o sea, hemos hablado de ese modelo sano, equilibrado, sostenible, ordenado en base a una demanda que estaba ahí. Pero bueno, a pesar de que ya veníamos viendo, como siempre hemos hablado, de esos ciertos síntomas de desaceleración desde el final del 19, pues todos percibíamos que estábamos ante una cierta estabilización, ¿no? En 2020 ya empezamos a ver un poquito eso, ¿no? Esos síntomas de reducción de actividad, incrementos en precios, pero de forma muy moderada. Pero claro, llegó el COVID y realmente la pandemia pues ha interrumpido todo y yo creo que lo que ha hecho ha sido acelerar un poquito ese fin de ciclo expansivo y lo que apuntaba que era un mercado con correcciones moderadas y sin traumas, pues realmente se ha visto interrumpido de forma brusca, ¿no? O sea, de una forma muy fuerte, ¿no? Bueno, pues ¿qué hemos visto también en los mercados? Pues hemos visto mucha heterogeneidad. Yo creo que ha sido la nota predominante, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que muchas diferencias entre el comportamiento de las viviendas de obra nueva y el mercado de vivienda usada, ¿no? Hemos visto también una consolidación de alguna forma de las diferencias por áreas geográficas, pero en este caso con mayor impacto negativo en todas las zonas que han estado expuestas a esos sectores más penalizados como el turismo y la hostelería, ¿no? Y también la inversión extranjera, que antes eran justamente los mercados que ayudaban a tirar, ¿no? Y también hemos visto pues una cierta reconfiguración de la demanda, esos cambios en las preferencias de la demanda, y parece que los particulares tienen cierta tendencia ya a expandirse en mercados tipo mancha aceite, con prioridad puesta en la búsqueda de espacios abiertos y fuera del centro de las grandes ciudades, ¿no? Y a pesar de todo eso, en ningún momento nosotros hemos parado la actividad, ni la propia nuestra como pasada, ni se ha parado la del sector inmobiliario. Es cierto que hubo ahí un par de semanas de parón, pero prácticamente no ha habido nada. Pero es cierto que todo ese estado de alarma y el confinamiento pues supuso realmente una reducción muy significativa de actividad en todo el sector y en nuestra actividad también en la parte de valoraciones, ¿no? Sin embargo, y de forma muy sorprendente, el mercado ha estado tremendamente activo tras el confinamiento. Es tremendo, en buena parte probablemente por la recuperación de operaciones que se han quedado paralizadas, ese famoso efecto champán que ya te comenté alguna vez, pero también es cierto que después de ese susto tremendo que nos llevamos, pues sí que parece que hay mucha gente que ha puesto claramente la decisión de compra como prioridad uno, siempre y cuando sean demanda solvente, ¿no? Y todavía queda ese tipo de demanda, ¿no? Y se ha visto, como ya han comentado también previamente algunos compañeros, en cuanto a lo que es la parte, sobre todo en obra nueva, de récord históricos en cuanto a ventas, ¿no? Y además estamos viendo que, bueno, pues sobre todo cuando se producen grandes crisis económicas, el mercado inmobiliario suele convertirse en refugio para inversores, ¿no? Es un mercado que no produce tantas oscilaciones o tan bruscas como otros sectores que están más relacionados directamente con movimientos de mercados financieros, ¿no? Entonces, en este caso, probablemente se están realizando también compras para inversión como valor refugio, ¿no? Y en un escenario de tipos de interés muy bajo, pues favorece todo esto, ¿no? En cualquier caso, se trata claramente de una crisis coyuntural sobrevenida por un factor exógeno externo en un mercado que ya apuntaba a cierta estabilidad. Por lo tanto, si se corrige esta crisis, o sea, si corregimos la crisis sanitaria y volvemos a recuperar la confianza, todo debe apuntar a recuperar ese mercado con estabilidad, ¿no? Es una situación muy diferente a la del 2008. El sector ahora mismo no se sitúa como en el epicentro de esa crisis. O sea, las empresas inmobiliarias, al igual que las familias también, pues se encuentran menos endeudadas, las entidades financieras están mucho más saneadas. Por lo tanto, bueno, pues un escenario teóricamente, a pesar de que es complicado, positivo, pero en cualquier caso lo miramos con cierta prudencia, Meli, porque probablemente
no refleje el comportamiento actual, ese comportamiento futuro, como mínimo a corto plazo, sobre todo en el inicio del 2021, que lo vemos un poco más complicado. Y realmente, lo que te he dicho algunas veces, ¿no? Nos encontramos un poco en una situación de stand-by, ¿no? A la espera un poco de ver cómo se resuelve todo lo que es la parte de esa crisis sanitaria. El posible impacto en la economía va a ser muy importante. Estamos todavía pues un poco dopados contra esta parte de los ERTES y los ICOs, pero se tendrá que resolver. Pero a pesar de eso, desde luego hoy en día, ya en diciembre, nos encontramos cada vez más positivos y viendo el final mucho más cercano, ¿no? Uh-huh. Pedro, han comentado otros compañeros que bueno, el residencial ha sido protagonista en 2021 y todo lo que toque con el residencial, el alquiler. ¿Qué productos piensan desde TINSA que van a ser protagonistas en 2021? Pues Meli, mira, dentro del real estate, vamos, sin lugar a dudas el residencial. O sea, yo creo que, como se ha comentado, va a ser el gran ganador, ¿no? O sea, la vivienda ha demostrado en este periodo que es un producto absolutamente resiliente, ¿no? El residencial en general y sobre todo la obra nueva en particular y dirigida a estas operaciones de build to rent, a estos multifamily destinados a alquiler, yo creo que va a ser el producto claramente ganador en este 2021, ¿no? Fíjate que al final el residencial y sobre todo, insisto, el residencial destinado al alquiler, pues tiene una oportunidad tremenda de mercado, una previsión muy importante del incremento de la demanda que ya venía produciéndose previamente, pero sigue habiendo un gap muy importante entre lo que es el porcentaje de viviendas que hay en España destinadas al alquiler y la media europea. Entonces, si el objetivo es, y ya no me lo pongo a corto, me lo pongo a largo para los próximos 10, 12 años, intentar estar en esas medias europeas, son muchas viviendas al año las que hay que poner en alquiler, ¿no? Y además con un parque de viviendas granular muy obsoleto, o sea, que es el que está en manos de la gran mayoría de los propietarios, el famoso 95% o más de propietarios pequeños que tienen sus viviendas en alquiler. Pues si tenemos en cuenta que casi el 60% del parque de viviendas son anteriores a 1980, la mayoría sin medidas de eficiencia energética, etcétera, entendemos también que tiene que haber un papel muy, muy, muy importante en el mercado de rehabilitación de ese parque de viviendas, ¿no? Yo creo que esto tiene que empezar a jugar un papel realmente ya importante, mucho más importante que el actual, y es otro de los nichos que entendemos dentro del sector inmobiliario que va a salir claramente reforzado este minisector o subsector de la rehabilitación residencial, ¿no? Luego también es cierto que hablando de otros sectores, pues la logística está viviendo la verdad un momento muy bueno, fenomenal antes de la pandemia. Es cierto también que el inicio de la crisis ha provocado cierta paralización de operaciones, pero bueno, durante los últimos meses se ha visto otra vez reforzada de forma muy positiva por la consolidación del e-commerce, ¿no? Oficinas y retail lo vemos un poco más complicado, o sea, se recuperarán pero tardarán más. Las oficinas muy condicionadas por la implantación del teletrabajo, todos estos movimientos que va a haber, y el retail, pues bueno, también lo ha comentado antes, Miguel, bastante afectado por toda la parte del e-commerce, pero bueno, pues con cierta recuperación y probablemente cuando se produzca de forma rápida. La gran duda, Meli, es toda la parte del hotelero, o sea, esa parte de turismo, qué va a pasar con este sector, que es un sector muy potente y que aporta mucho al PIB, y todas las actividades asociadas al turismo y a la hostelería, ¿no? Sí que es cierto que superada la crisis, cuando se supere de verdad, aunque nada volverá a ser como antes, cuando se recupere toda esa movilidad internacional, estos sectores deberían tener una recuperación relativamente rápida. O sea, España ha sido, es y será un polo clarísimo de atracción de turismo e inversión extranjera, pero vamos, yo tengo muy claro que el caballo ganador va a ser el residencial y sobre todo estos procesos de alquiler. Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Pedro Soria, director comercial de TINSA, por este análisis. Gracias, Pedro, por estar ahí y, bueno, os deseo a ti y a todo el equipo de TINSA lo mejor para el 2021. Pues igualmente, Meli, desde TINSA, desde Las Rozas, os deseamos unas felices fiestas, un fantástico, y esta vez sí fantástico 2021, por favor, y un abrazo fortísimo a la gente de Capital Radio, sois fantásticos. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Pedro. Hasta luego, un abrazo.